Tenemos otros términos que se relacionan con clima y en este caso son elementos atmosféricos. Se parecen bastante en conceptos a los factores, pero no confundir un factor con un elemento. El factor está desde afuera condicionando el clima y los elementos son partícipes en la formación del clima. En este caso tenemos radiación solar. Algunos lo suelen poner similar con el concepto de insolación, aunque energía solar es cuando no ingresa el sol todavía a la atmósfera. Estamos hablando allí de un factor. Cuando el rayo solar ya ingresa se llama radiación solar y cuando tiene contacto con un cuerpo le decimos insolación. Por eso cuando vamos a la playa y estamos expuestos mucho tiempo a los rayos solares, nos dicen que nos ha dado insolación. En el caso de la humedad, estamos hablando del vapor contenido en el aire, de la temperatura del calor que presenta este aire, la presión atmosférica, de la fuerza del aire sobre la superficie y de las precipitaciones del retorno del agua a la superficie. En este caso, cada vez que utilicemos el término ISO, hablaremos de zonas de igual característica del elemento atmosférico, sea en máxima cantidad o en menor cantidad. Por ejemplo, una isoelia nos demuestra que la zona tiene igual radiación solar o menor radiación solar. Isohídricas, igual humedad, sea más o menos, al igual que en isotermas con temperatura, isóbaras con presión atmosférica e isoyetas con precipitaciones. Luego vamos a encontrar otro término que casi siempre termina en grafo o en metro, que hace referencia al instrumento que va a medir el elemento. Heliógrafo para insolación, higrómetro para humedad, termómetro para temperatura, barómetro para presión atmosférica y pluviómetro para precipitaciones, aunque suele ser más utilizado para las precipitaciones líquidas. Se dice que de la radiación solar nosotros tenemos que recibir un porcentaje hacia la superficie para generar la insolación, que es un porcentaje menor a 40% de todo lo recibido en la atmósfera. Sin embargo, por el tema del calentamiento global, se está aumentando el doble de recepción. En el caso de la humedad, vamos a hablar de dos tipos de humedad, absoluta o relativa. Relativa es cuando nos dan a conocer a nosotros el porcentaje, que es más sencillo de entender, y absoluta cuando se mide tal y cual se da la humedad. En el caso de la temperatura, hablamos nosotros de un termómetro de dos tipos, termómetro de alcohol y termómetro de mercurio. Hacemos referencia al termómetro de mercurio cuando nos encontramos en zonas cálidas y hablamos de alcohol en el termómetro cuando nos relacionamos con zonas frías. De allí la idea por la cual nuestro termómetro tiene mercurio, porque cuando nos sube la temperatura nos encontramos nosotros produciendo mayor calidez. ¿Qué pasaría si no utilizamos la zona fría alcohol o en la zona cálida el mercurio? El mercurio puede combustionar al igual que el alcohol. En el caso de las precipitaciones, recordar que tenemos tanto precipitaciones líquidas, como son la lluvia, llovizna o garúa, y sólidas, como es la nieve y el granizo. Otro elemento vendría a ser la nubosidad. Las nubes que contienen o muestran las precipitaciones también se pueden clasificar según su consistencia y dónde se encuentra. Esta nubosidad, cuando se encuentra de la misma manera, se llama isonefa y es medida por un nefoscopio. Tenemos nubes estratos, nimbos, cúmulos, cirrocúmulos y así vamos a encontrar diversas mezclas conforme vamos subiendo en la troposfera. Las nubes estratos las encontramos en la costa, que son las que comúnmente generan la neblina en la tierra o la niebla en el mar. Una nube estrato es de baja consistencia y se encuentra más cercana en la troposfera a nosotros, es la parte más baja de la troposfera. Estas nubes estratos tienen su función principal en el tema de la generación de vientos y de lograr una estabilidad del clima en la costa. En cambio, las nimbos son las oscuras que van a generar las lluvias y las lloviznas son generadas por los cúmulos. Y los cirrocúmulos que vemos aquí son pequeños cristales que van con la condensación producir precipitaciones sólidas. Y un tema interesante para nosotros son los vientos, un elemento medido por la veleta, es decir, la dirección del viento, por eso los barcos o botes tenían veletas, anemómetro que mide la velocidad y en la actualidad tenemos un anemoscopio que mide tanto la dirección como velocidad. Zonas de igual contenido de viento se le van a llamar isotacas.
Los vientos son clasificados de dos maneras, planetarios y continentales, y los continentales a su vez en monzónicos, brisas y ciclónicos. ¿Cuáles son los vientos planetarios? Son tres: circumpolares, vientos del oeste y vientos del este, conocido también como vientos alisios. Los vientos circumpolares se dirigen hacia la zona del oeste, tratando de enfriar todo el planeta, pero inmediatamente se encuentran con los vientos del oeste, que los van a contrarrestar. Estos van a direccionarse desde la línea ecuatorial. Por el este, por otro lado, ingresan los alisios, tanto por el norte como por el sur. Y estos de aquí son vientos cálidos, porque llegan hacia el Ecuador, igual que los de oeste también son cálidos, mientras que los circumpolares son fríos. Los cálidos suelen toparse con zonas cálidas, es decir, Ecuador. Por lo tanto, la zona donde son afectados, o las zonas afectadas por vientos alisios y son zonas tropicales, suelen aumentar más su temperatura todavía. Los continentales monzónicos, o los continentales brisas o ciclónicos, lo que van a hacer es estabilizar un poco el viento producido por un sistema planetario. En este caso tenemos los monzónicos, que cambian por estación. Verano o invierno. En el caso del verano, el mar genera la brisa, o mejor dicho, el viento para el continente, trayendo consigo la presencia de lluvias, mientras que en el invierno el continente devuelve el viento al mar, viniendo con sequías. En el caso de los continentales brisas, se van a dar por día, es decir, noche y día. Tenemos dos tipos, oceánica y mediterránea. Casi siempre estamos acostumbrados a hablar de brisa oceánica, pero no continental. La brisa oceánica, entonces, de día el mar lleva la brisa al continente y de noche la devuelve fría. Por eso es que es peligroso ir de frente al mar cuando caminamos por las playas de noche sin antes haber tenido contacto con el mismo tiempo atmosférico del lugar. Y en el caso de la brisa continental o mediterránea, en el día el valle manda la brisa a las montañas y en la noche devuelve las montañas al valle. Por eso que en las noches se siente mucho más frío todavía en las zonas andinas. Y luego tenemos los continentales ciclónicos, anticiclón y ciclón. El anticiclón se forma por divergencia y el ciclón por convergencia. El anticiclón es de alta presión, por eso su dibujo siempre tiene en el centro una A, mientras que el ciclón es de baja presión, por eso siempre tiene una B. En el caso del anticiclón, el viento es descendiente, es decir, va hacia el mar, mientras que en el caso del ciclón sube. El anticiclón se caracteriza por ser frío y por tener escasas precipitaciones, mientras que el ciclón viene con más lluvias todavía y es cálido. Los anticiclones generan remolinos y los ciclones, cuando se van hacia el continente, forman los llamados huracanes, tifones o baquío. Cuando uno cae a un huracán, por ejemplo, es encerrado por un huracán, casi siempre todos queremos salir del huracán, lo que puede generar un efecto contrario porque sigue girando y obviamente es cálido. En cambio, si nos vamos al centro, vamos a caer del ojo del huracán y salvar nuestra vida. Lo mismo sucede en el caso del anticiclón. Mientras más nos alejamos del centro, nos vamos a salvar más que yéndonos al centro, contrario al ciclón. Y por ahí, como cosa curiosa, algunos dirán, ¿por qué los huracanes tienen nombres de mujer? Les cuento que no. Los huracanes casi siempre tienen solo el nombre de una letra, es decir, huracán A, B, C. Y por reconocimiento, luego los comienzan a asociar esa letra con algún nombre. Y da la casualidad que los asocian con nombres de mujeres. Muy bien, luego que ya hemos entendido las características generales de lo que vendría a ser los factores del clima, ahora vamos a asociar los factores y los elementos del clima con el Perú. Tenemos entonces factores para la costa y sierra y factores para la selva. En el caso de la selva tenemos 2 factores, en el caso de costa y sierra tenemos 4. Específicamente más que todo para la costa.
El principal factor del clima en el Perú es la cordillera de los Andes, que también termina afectando la selva, pero especialmente la selva alta. Es una barrera natural. ¿Contra quiénes? Contra los vientos alisios. Ya sabemos quiénes son, vientos planetarios que vienen del este. Pero como el Perú está ubicado hacia el sur de la línea ecuatorial, entonces le decimos vientos alisios del sur-este. Eran cálidos. Si pasasen, o mejor dicho, pasan hacia la selva y acentúan el calor, imagínense que fueran hacia la sierra o costa. Sería más caliente todavía. Pisos altitudinales, como hemos podido ver nosotros, del tema de relieve, desde Yunga, Quecho, Suni, Janca y Cordillera, con la misma costa y la selva alta y selva baja, y modifican las condiciones que ya hemos estudiado a mayor altitud y menor altitud. Tenemos entonces la diferencia entre presión atmosférica, humedad y temperatura, que es menor en este caso, pero mayor la insolación. Anticiclón del Pacífico Sur. Ya sabemos que es un anticiclón, es como un remolino que tiene un aire frío. Se llama también Santa Elena. Este de aquí desciende condensando el vapor de agua. Condensar el vapor de agua es formar nubes estratos. Y en este caso intensifica la garúa, producto de las nubes estratos, más no lluvia. Tenemos luego dos corrientes básicas, peruana y contracorriente ecuatorial. La peruana es fría, la contracorriente ecuatorial es cálida. La peruana viene desde el sur hacia el norte y llega hasta la península de Illescas. Como habíamos mencionado en la clase anterior, esto sucede en invierno porque en verano suele reducir su tamaño. La contracorriente, por lo contrario, viene desde el norte hacia dirección del sur, pero se desvía por el contacto con la corriente peruana. ¿Qué hace la corriente peruana? Forma la vegetación de las lomas. Ya sabemos que es loma, era una estribación con vegetación de invierno. Impide las lluvias intensas, es decir, se sigue manteniendo la garúa del anticiclón. Se da la inversión térmica y ya produce las nubes estratos, como hemos podido ver aquí. Esto ahorita lo vamos a explicar en este gráfico. Y la contracorriente genera lluvias intensas en la costa norte, por eso siempre se dice que llueve bastante en la temporada de verano. ¿Qué es lo que nos muestra nuestro gráfico del costado? La corriente peruana tiene la característica distinta a otras corrientes de ir como un remolino. Esta es la corriente peruana. A la hora que se mueve como un remolino, va a levantar del fondo lo que es el fitoplancton. Este fitoplancton es consumido por los peces. Estos pececitos ya no tienen que ir hacia el fondo para comer fitoplancton o plancton. Ahora pueden estar afuera nada más, lo que va a potenciar al hombre su actividad pesquera. Cuando levanta el fondo marino, no solamente levanta el fitoplancton, también comienza a verter agua por los cañones submarinos del talud, ingresan a la plataforma y se mojan algunas estribaciones andinas generando vegetación, y estas son las famosas lomas. De ahí viene el concepto de proceso invernal, porque la corriente peruana tiene su mayor tamaño en invierno. La contracorriente es desviada, pero cuando viene la corriente del Niño, que no viene tan seguido ni todos los años, esta de aquí sobrepasa tanto a la corriente peruana como a la contracorriente, por eso logra pasar en toda la costa y alterar la temperatura, produciendo mayor temperatura en el mar. El anticiclón se encuentra en Chile y lo que hace es acentuar o disminuir el tamaño de la corriente peruana. Las nubes estrato impiden las lluvias intensas, pero sí generan garúas. En este caso, las nubes estrato también van a provocar la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Los rayos solares van a querer ingresar hacia la costa, pero las nubes estratos van a difuminarla y devolverlos nuevamente fuera de la atmósfera, contrario a lo que ahora nosotros llamamos el proceso del calentamiento global. En el caso de la selva, vamos a tener nosotros un ciclón. Recordemos que el ciclón es de baja presión y hacia arriba,
y el anticiclón es de alta presión y hacia abajo. El ciclón ecuatorial afecta más que todo a Loreto y Ucayali, mientras que el anticiclón afecta a Madre de Dios. El ciclón es cálido, viene con lluvias, y estas lluvias se van a acentuar especialmente en la temporada de verano, tanto en la selva baja como en la costa norte. Mientras que el anticiclón es aire frío, que se acentúa en la temporada de mayo y septiembre, donde justo aparecen los friajes. ¿Por qué? Porque la temperatura del lugar suele ser más elevada y al tener contacto con un aire frío de un anticiclón que se va formando también por el aire frío circumpolar que viene desde la Antártida, entonces la temperatura de Madre de Dios específicamente suele disminuir, pero luego ya otros departamentos de la misma selva se ven afectados.